Capítulo 7. ¿Qué paisaje ve Evina Gine más allá de la lente de sus gafas? Parte 1. Odio mucho ir a la escuela, o mejor dicho, realmente odio ir al salón de clases. Para decirlo con más precisión, odio ver a Ayama Hayato. O incluso más precisamente, cada vez que me encuentro con Ayama, mi cuerpo se siente incómodo y tartamudeo, pero él, por otro lado, simplemente actúa normalmente como si no hubiera nada extraño. Absolutamente odio esto. No. Si tengo que escupir la verdad en mi corazón, lo veo con una cara normal. Sin embargo, de repente, me doy cuenta de que muestra una cara algo herida, y en un instante desaparece. El hecho de que me di cuenta de esta serie de expresiones es absolutamente asqueroso para mí. Debido a que ayer nos separamos sin terminar nuestras palabras y terminamos con solo excusas, no pude identificar qué tipo de reacción estaba haciendo en ese momento. Abrió su boca ampliamente, con cara de sorpresa, como si viera alguna especie en peligro de extinción. Sabía que pronto iba a decir algo muy molesto, así que rápidamente salí corriendo de la escena. Por la mañana en el aula, mientras miraba furtivamente la ventana en la parte de atrás, podía ver a Ayama y a los demás charlando alegremente como siempre. Inmediatamente después puse mi cara sobre el escritorio. La escena no había cambiado un poco de lo habitual, donde la luz del sol entraba en la habitación a través de la ventana, acompañada de conversaciones alegres y caras felices encantadoras. Sin embargo, solo por una fracción de segundo, en esa cara sonriente y desbordada, sentí un poco de preocupación y ansiedad. Quizás no había mucho que leer de la sonrisa, o tal vez, como de costumbre, fue simplemente esa misma sonrisa agradable que Ayama lleva todo el tiempo. En ese caso, esa pequeña cantidad de preocupación y ansiedad podría ser solo mi propia interpretación, algo que me obligué a ver por mi propia voluntad. O tal vez simplemente vino desde dentro de mí. Por esta razón, no quería tener ninguna conversación adecuada con Ayama en absoluto. Me di cuenta de que aunque fingía no verlo, al final no podía resistirme. Lo vi con tanta claridad, una sensación de disgusto comenzó a surgir en mi corazón. Tal vez Ayama estaba sintiendo exactamente lo mismo que yo. Por lo tanto, al final, Ayama y yo nos seguimos malinterpretando mutuamente, sin mirarnos a los ojos de manera genuina, sino simplemente encontrando errores en el otro, estando así en un conflicto enojado. Debido a lo anterior, decidí resistirme firmemente a mirar a Ayama. Bueno, en realidad no era tan malo como sonaba. Gracias a esto, pude confirmar una cosa. Ponerlo en palabras me hizo solidificar aún más mi intención de llevarlo a cabo. Quería presumir y hablar en grande sobre la terquedad del hombre. Entonces, pasé mi tiempo lejos sin mirar a Ayama en absoluto. Levanté la cabeza del escritorio y eché un vistazo al reloj de pared. Suspiré tan profundamente que no recordaba cuántas veces había repetido este mismo conjunto de acciones. Miré las manecillas del reloj de pared y sentí que se habían estado moviendo mucho más lento de lo normal. Aunque estaba sentado en mi propio asiento, me sentía algo incómodo y solo quería que la escuela terminara lo antes posible. Parte 2. Vamos, fin de clase, por favor ven ahora. Aunque había estado rezando, cuando sonó la campana de fin de clase, salí corriendo del salón y fui a la sala del club de juegos. Allí, hice un suspiro aún más profundo. Todo comenzó con mi informe. Entonces, Ayama dijo que no nos ayudará. Tan pronto como mi memoria de ayer se reflejó en mi mente, no pude evitar poner una cara amarga. Sin embargo, parecía que las caras de todos los demás se volvían aún más amargas. ¿Qué? ¿Para qué fue todo esto? Finalmente hemos llegado al final del camino 46. 46. La línea original era diagonal Bansaku Tsukita, un famoso eslogan del director Kinouchite Seiichi de Shirobako. Probablemente el autor eligió esta línea porque Kinouchite, el personaje en cuestión, y Saimokusa son ambos gordos. Atano y Sagami fruncieron el ceño y Saimokusa suspiró profundamente con cara de preocupación. Solo Yuigahama sonrió amargamente para tratar de consolarlos. Bueno, está bien. Todavía tenemos que hablar con la secundaria Kain Sougou. Cierto, Iki. Eso es correcto. Entonces, contactemos a ellos. Mientras hablaba, rápidamente volví mi rostro a Yuigahama.
Sin embargo, mientras dejaba caer sus manos sueltas debajo de la mesa, Yuiga-ama inclinó su cabeza en cuestión. ¿Qué? Hay que contactarlos. ¿Quieres que lo haga yo? Pensé que tú tendrías sus números, Iki, mientras aún mantenía la cabeza inclinada, esta vez inclinó la cabeza en la otra dirección. Entonces, se hizo el silencio. Todo sucedió en un instante, nuestros ojos se encontraron y se cruzaron. Rápidamente me volví hacia Saimokusa, quien luego miró a Sagami, quien giró su cabeza y asintió con la cabeza a Tano, quien lanzó sus miradas hacia mí. Después de que nuestros contactos visuales hicieron un bucle, volví mi atención a Yuiga-ama. Ya veo, realmente no lo sabías, no quiero acercarme a ellos, lo considerarían incómodo si de repente los llamara. Yuiga-ama suspiró un poco exhausta, y luego sacó su teléfono inteligente del bolsillo. Todo está bien. Todo está bien. Todos los muchachos han sufrido exactamente los mismos problemas que estamos experimentando en este momento. En cualquier caso, definitivamente sería considerado incómodo. ¿Qué pasa con este tipo que de repente me pide que le preste la tarea? Todas las chicas piensan así. Por lo tanto, lanzó una mirada cálida y reconfortante a Yuiga-ama, quien luego me miró y dijo, hablando de eso, Iki, no tienes el contacto de Orimoto-san. Lo borré. Lo borré. Después de escuchar mi respuesta inmediata, Yuiga-ama inmediatamente congeló su mano sosteniendo su teléfono inteligente y se quedó completamente sin palabras. Normalmente, los eliminaría inmediatamente después de graduarme de la escuela media, no. No es como si los volviera a ver en mi vida. No quiero desperdiciar el espacio de la memoria. Eso no es normal en absoluto. Escupí mis palabras pero Yuiga-ama inmediatamente las negó. Sin embargo, los demás mostraron muy poca respuesta, o en realidad, todos simpatizaron con mi veredicto y asintieron juntos. Yuiga-ama los miró 2 veces, y luego lo volvió a hacer una tercera vez. Espera, ¿qué? Soy la rara aquí. Yuiga-ama asió su cabeza firmemente. Pero no intercambiaste tu información de contacto con Orimoto-san en ese entonces. Sí, por si acaso, estaba actuando como el punto de contacto en el evento de Navidad. Pero tampoco es que hablamos mucho entre nosotros, la voz de Yuiga-ama se debilitó mientras continuaba hablando, con sus hombros caídos. En realidad, ahora que lo pienso, Yuiga-ama nos respaldó y estaba actuando como un punto de contacto para nosotros en varios asuntos. Ella también era responsable de administrar las cosas relacionadas con el dinero, si lo recordaba correctamente. Sin embargo, dado que no pudimos mantener una conversación adecuada con esos chicos de la secundaria Kaiin Sougou en absoluto, decidimos en cambio abordar a las chicas, más específicamente a Orimoto. No tenía idea de cuántas veces Yuiga-ama había visto a Orimoto en persona, creo que no las he visto a ellas dos tener una conversación amistosa. En todo caso, creo que tuvieron más encuentros incómodos que normales. Monstruo de la comunicación Yuiga-ama y mujer del sí Orimoto podrían no estar realmente de acuerdo. Bueno, eso es porque su primer encuentro fue una especie de accidente. No tenía cómo ayudar, si tuviera que decir algo. Cierto, todo fue culpa de Ayama. Su culpa. Bueno, no del todo, no es como si no tuviera ninguna parte de la culpa. Al darme cuenta de esto, decidí presentar mi sugerencia en voz baja. Si me das su contacto, le enviaré el mensaje. Entonces, Yuiga-ama levantó la vista de su teléfono inteligente, en el que aún no había escrito una sola palabra, y me miró con una mejilla hinchada. Iki, ni siquiera usas Line. De inmediato me quedé callado. Los niños de estos días. Su forma de comunicación ya es todo de alta tecnología. En realidad, también deseaba usar esas estampillas Precure. Sin embargo, debido a la falta de contactos, estoy perfectamente bien en este momento al no usar Line. Bueno, sentí pena por Yuiga-ama por tener que dejarla asumir la responsabilidad. Parecía estar un poco preocupada, Yuiga-ama comenzó a escribir y redactar su mensaje en Line. Mientras miraba a Yuiga-ama haciendo su trabajo, escuché unos gruñidos provenientes de las cercanías. ¿Cómo vive este tipo una vida normal sin usar Line?
Es un hombre primitivo, de seguro proviene de la edad de piedra. Un hombre chiva primitivo, este tipo ama tanto a Chiva que no ha evolucionado ni un poco desde su fundación. Debido a la reversión del magnetismo terrestre, no usó line ni ninguna aplicación de mensajería. Hasta el momento solo ha estado utilizando el servicio postal. Eso no es cierto. También uso correos electrónicos y SMS. Rápidamente me levanté de un salto y discutí contra ellos. 3 de ellos quedaron desconcertados. Últimamente no he estado usando el servicio postal. Hablando de eso, el local de servicio postal se llama Kasori Miden. Parece que el tiempo ha avanzado un poco. Hachiman empieza por usar un buscapersonas. Las 3 gafas se llenaron de carcajadas mientras hablaban sin pensar, sin preocuparse si me ofendían. Sabía que Atano dice cosas terribles todo el tiempo, pero ahora Sagami también era un ser humano terrible. Ahora su hermana me parece más linda. Eso es una broma. No era el momento adecuado para preocuparse por todo esto. Déjame ver. Aparté los ojos para ver cómo iba el mensaje. Mientras murmuraba ok al mismo tiempo, Yuigahama seguía escribiendo oraciones en su teléfono. Entonces, ¿qué debería preguntarles? Por ahora, simplemente envíales el archivo de la propuesta de promoción como un archivo adjunto. Diles que queremos concertar una reunión con ellos con respecto a la propuesta lo antes posible. Puede pedirles que la cita se puede dar hoy, mañana o pasado mañana. Archivo como adjunto, adjunto. Yuigahama solo cantó archivo adjunto. Yuigahama estaba en gran confusión. Es cierto que el nombre sonaba como algo parupintico 47. O Yuigahama-san parecía no tener idea de 47. La palabra que quiso decir es parupint, el término original que es un hechizo mágico utilizado en Dragon Quest. File attachment es file tempo en japonés. Tal vez el autor piensa que parupinto suena como feiru tempu. ¿Cómo enviar un archivo adjunto? Entonces no es de extrañar que ella no supiera el significado de la palabra adjunto. Sagami no podía soportar ver que esto sucediera y se enderezó las gafas. Luego le preguntó cortésmente. Primero debes subirlo a la nube. ¿Qué servicio de almacenamiento en la nube utilizas? Almacenamiento. Yuigahama agitó su cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha, mientras Atano suspiró profundamente y sacudió la cabeza. Ella no tiene remedio. Definitivamente no lo entendió, lo subimos a Dropbox o algo así. Podría ser más fácil para ella entender si solo hacemos como una transferencia de archivos, ya que solo necesitamos darle el enlace. Eso es cierto. Déjame tomar prestada la computadora. Saimokusa se cruzó de brazos y pensó con la cabeza inclinada. Para eso, chasqueé mis dedos e hice colocar la computadora portátil del club de juegos en la mesa larga. Subí rápidamente la propuesta a un servidor de transferencia de archivos y obtuve el enlace. Además redacté el mensaje donde solicitaba una reunión y lo envié a Yuigahama. Aquí, simplemente cópialo y pégalo. Está bien. Al menos sé cómo copiar y pegar. Mostrando una expresión relajada, Yuigahama me sonrió gentilmente e inmediatamente volvió a escribir en su teléfono inteligente. Nos quedamos allí y todos la miramos fijamente. Finalmente, Yuigahama suspiró de agotamiento. Fue enviado. Sí, justo ahora. Yuigahama sonrió tímidamente mientras acariciaba su moño. Y entonces todos hicieron sonrisas de satisfacción. ¿Qué es este sentimiento de ser la princesa de un club otaku 48? 48. El texto original es, usado para describir a las pocas mujeres en un club dominado por chicos otakus. Incluso que Saimokusa atormentó su cerebro para afirmar su utilidad. Gama-san, qué chica tan formidable eres. De todos modos, solo teníamos que esperar la respuesta. Mientras tanto, revisé el sitio web que hicieron y exclamé, se ve muy bien, se ve tan bien que quiero probar 3 diseños más, solo déjame verlo el próximo lunes y está bien. Etcétera, que era este estúpido juego de cliente de negocios al que jugábamos. De repente, el teléfono inteligente de Yuigahama vibró momentáneamente. Respondieron. No fue así. Es Yumiko.
Ella pregunta cuándo podemos reunirnos. Yuiga-ama se cubrió los labios con su teléfono inteligente y me miró. Era sobre la solicitud que le pidió a Miura para que sirviera como modelo en la fotografía. Dado que la puesta de sol ocurre cerca de las 5:30 p.m., reunámonos a las 4:30. Podríamos prepararnos y luego esperar el brillo de la noche antes de comenzar a tomar fotos. Ok. Cuando terminé mis palabras, Yuiga-ama inmediatamente comenzó a escribir. La miré de lado y luego giré mis ojos para mirar más allá de la ventana. De acuerdo con mi investigación de ayer, el clima de hoy permanecerá claro. Hubo algunas nubes aquí y allá, pero tal vez eso sería genial para crear un hermoso brillo nocturno. Después de observar el sol poniente por un tiempo, comencé a prepararme para realizar las fotografías. Parte 3. Poco después de la puesta del sol, el viento junto al mar se volvió más frío y el olor a marea más fuerte. Las suaves ondulaciones golpearon la orilla, rebotaron y luego emitieron luces parpadeantes. Como me vi forzado a entrecerrar los ojos debido al ardiente resplandor de la noche, dejé mis pertenencias en la playa con un ruido sordo. Decidimos utilizar el mirador un poco lejos de la playa como nuestro lugar de preparación y allí comenzamos a prepararnos para fotografiar. Tomamos prestada una tina de lavado y un par de ollas térmicas de la escuela, las colocamos todas en el suelo, junto con algunos calentadores corporales que compramos en una tienda de 100 yenes. Esta playa era utilizada como un balneario durante el verano, con instalaciones bien equipadas como cuartos de baño. Pero en esta temporada, no parecía que sirviera para nada. Por esta razón, en caso de que alguien se moje o se ensucie, tuvimos que confiar en nuestra propia tina y agua tibia para lavar suavemente el agua y la arena del océano. También preparamos una buena cantidad de agua caliente necesaria para servir a nuestras queridas modelos. En ese momento, Saimokusa, quien ayudó a traer las cosas, me miró torpemente. ¡Qué fuerte habilidad de director asistente tienes! 49. 49 básicamente, Saimokusa está impresionado con Ikigaya. 50 referencia a Yurocamp. Eso no está del todo bien. Esperaba que tuviéramos mantas y abrigos de banco más grandes, y carpas, y un puesto de fuego. Tal vez finalmente sea el momento para que me prepare para acampar solo 50. Después de todo, estábamos hablando de sacar a las chicas a este salvaje y frío lugar. Necesitábamos al menos preparar ese equipo. Queríamos ser perfectos en nuestra disponibilidad para este tipo de clima frío, pero desafortunadamente, debido a la falta de apoyo y dinero, no pudimos. Mientras hablaba, Saimokusa sujetó el cuello de su abrigo con más fuerza. No te daré este abrigo. No es necesario, gracias, tampoco es como si se lo fuese a pedir. Y si le dijera eso a una chica, eso sería mucho más grosero. Bueno, déjame ver cómo están las modelos. Así que miré en la dirección donde estaba el banco, y vi a Miura Yumiko temblando, sosteniendo sus brazos cruzados con fuerza y frotándose con frecuencia. Maldición, frío, 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 Yui, el calentado de cuerpo, el calentado de cuerpo, el calentado de cuerpo. Detrás, o el frente. Ambos. Miura enrolló el dobladillo de su blazer y mostró la parte de atrás de su blouse. Allí, Yuiga-ama pegó los calentadores de cuerpo uno tras otro. La escena me pareció demasiado inmoral e indecente, así que sentí que acababa de ver algo que no debería estar viendo. Sin embargo, estaba prestando mucha atención. Parecía que ya habían terminado con sus preparativos. Dejé que Saimokusa cuidara nuestras cosas y me dirigí hacia las chicas con la cámara en la mano. Estoy realmente agradecido por su cooperación. Realmente es una gran ayuda. Después de verme, bajé un poco la cabeza, Miura expresó perplejidad en su rostro. Ella me miró fijamente como si acabara de ver a un Muntiac 51 vagando por una ciudad. Hey, no fue tan sorprendente, vale. Recientemente, en Chiba, el número de Muntiacs también parece haber aumentado mucho, demasiados que siempre rugen Kionkun, Kionkun. 51 son un tipo de venado nativos del este y sureste de Asia. La onomatopeya para sus ruidos es Kion, lo que a la vez es una referencia a dicho personaje en la melancolía de Suzumiya Haruhi. Es un placer.
Evina se hizo a un lado y agitó sus manos suavemente hacia mí con una sonrisa encantadora. Al escuchar su voz, Miura se congeló por un rato, pero pronto volvió a sí misma. Bueno. Yui me preguntó, así que... Ella movió su rostro como si intentara mirar a Yuiga-ama. Explicó secamente mientras tiraba de su cabello rizado. Probablemente debido a la puesta de sol, su rostro tenía un ligero rubor. Oh bien. Parecía que ella se sentía tímida y avergonzada, jejeje. Espera, no es un buen momento para divertirte con la situación. El tiempo para que el sol permanezca por encima del horizonte es limitado. Entonces, empecemos, ¿de acuerdo? Bien. Yuiga-ama me respondió asintiendo con la cabeza, luego miró a Miura y a Evina y comenzó a caminar por la playa. Después de confirmar la sensación de que estaba pisoteando arena en mis zapatos, decidí seguirla. Inmediatamente después de que la marea golpeara la playa, les dije que se detuvieran brevemente, y luego retrocedí unos pasos y sostuve la cámara. En primer lugar, déjenme determinar la composición de la foto. Usando una gran lente angular, el brillo de la noche debe ser capturado como el tema principal, con el cielo brillante reflejado y el océano pálido a lo largo de la línea inferior. La lente se ajustó para enfocarse en algún lugar ligeramente por encima de la línea del horizonte. Justo enfrente estaban la arena y la playa que comenzó a oscurecerse, seguida por la línea de la costa teñida de naranja y luego la nube roja que creó un efecto de gradación. La vista posterior de Yuiga-ama y Miura se mostró con un ligero efecto a la derecha de la foto. Dos doncellas estaban una al lado de la otra ante el brillo de la noche, pero cada una con una postura diferente. Miura dejó sus manos en sus bolsillos y miró con asombro al océano mientras el sol se ponía, mientras que Yuiga-ama giró su cuerpo ligeramente en mi dirección como si ella estuviera preocupada por algo. Mientras presionaba el obturador muchas veces, les dirigí sus posiciones de pie con mis gestos con las manos, y también me esforcé por cambiar mis propias posiciones. Mientras tanto, ya que el aire estaba bastante helado, ambas llevaban sus abrigos y pantalones de chándal debajo de sus faldas. Se ve muy bien de esta manera, me sentí como si me hubiera infiltrado en una escuela secundaria para chicas. Mientras lo pensaba y me asomé por el visor, Miura se quejó, qué frío, lo suficientemente fuerte como para que pudiera oírlo, giró su cuerpo y me miró enojada. Ikkyo, rápido. Sí, volví a levantar la cámara. El resplandor de la tarde se dibujó y se hundió en las nubes. Intenté tomar algunas fotos, pero hasta ahora ninguna de ellas fue satisfactoria. Tuve en cuenta las fotos de referencia y su composición al presionar el botón del obturador, pero por alguna razón aún no podía capturarlo lo suficientemente bien el marco general. En una playa al atardecer, las chicas que llevaban uniformes escolares estaban juntas, debería ser tan simples como eso, pero aún así no podía convertirlo en una escena fotogénica. Honestamente, no creo que alguna vez se vea atractivo. Me gustaría que se viera como algo que podría imprimirse en un folleto titulado Viaje de graduación en Hawái, o como una foto de portada de Estuvimos aquí 52. 52 nombre de un manga de romance cuyo autor es Ukio Ubate. Mientras sostenía la cámara y me rascaba la cabeza, repentinamente Evina apareció por detrás. ¿Me la prestas? Diciendo eso, ella terminó por tomar la cámara de mi mano. Aquí, haz esto, de esta manera. Ella me devolvió la cámara después de presionar el botón del obturador varias veces. Cuando miré la vista previa, resultó ser precisamente la composición que tenía en mente. Oh wow, se ve tan profesional. Cierto. No pude contener mi exclamación. Evina enderezó su pecho con orgullo. Además. Tal vez debido a su buen humor, Evina zumbó felizmente y corrió hacia Yuiga-ama y Miura. Y luego, de repente las asaltó sorprendiéndolas, quitándose los abrigos y los pantalones. Diufufufufufu no está mejor, no está mejor. Vaque. Evina, realmente eres. Evina hizo retroceder aún más la resistencia de Miura, le quitó los zapatos y estaba a punto de quitarle los calcetines. Es ella una Datsueva 53.
El escenario frente a mí casi se convirtió en una situación similar a la de Rasoumon. 53 literalmente anciana desnuda, es una anciana que se sienta a la orilla del río Sansu en el inframundo budista. Déjame hacerlo por mi cuenta, dije que lo haré yo. Yuigama se distanció de Evina por unos pocos pasos, se quitó y tiró sus zapatos y calcetines. Miura no pudo resistirse a Evina, quien presionó a Miura en el suelo y le quitó los calcetines. Entonces, pude ver los pies de la querida Miura-san. Sentí que también era capaz de ver debajo de sus faldas con una mirada, pero luego rápidamente aparté mi rostro y presioné el botón del obturador a tiempo. Hey, no es así. Simplemente estaba fuera de mí y presioné inconscientemente el botón del obturador una y otra vez. Tan frío. Frío, frío, la arena está tan fría. Yuigama golpeó el suelo rápidamente, mientras que Miura temblaba y estaba desconcertada por esta situación tan sorpresiva. Fufufu. Por supuesto, como se esperaba, los pies desnudos son lo mejor junto con las chicas que usan uniformes escolares junto al mar. Evina sonrió satisfactoriamente y caminó de regreso hacia mí. Estoy de acuerdo. Asentí con la cabeza. Evina me tendió las manos, parecía que se ofreció a tomar fotos. Gracias a Dios. Lo mejor es confiar el trabajo a quienes poseen las habilidades y los sentidos fotográficos. Le entregué la cámara a ella obedientemente. Después de murmurar algunos términos como, sincronización diurna de la luz del flash, profundidad de campo del sujeto, y similares, Evina levantó la cámara. Bien, listas. Después de escuchar la llamada, Yuigama y Miura se detuvieron junto al mar. Tal vez porque hacía demasiado frío, naturalmente se pegaban aún más cerca la una de la otra. De repente e inesperadamente, Yuigama tomó la mano de Miura y le dijo algo en voz baja. Debido a su lejana distancia y al ruido del viento, no pude captar nada de eso. Sin embargo, con sus sonrisas que estaban decoradas por secretos que se contaban, ese paisaje pintoresco era tan extraordinariamente hermoso que me dejó sin palabras y aturdido. El breve momento después de que terminó el día, pero justo antes de que cayera la noche. El tiempo que estábamos gastando ahora quizás ya estaba más allá de nuestra imaginación y comprensión. Cuando el momento me estaba encantando, Evina suspiró en silencio y bajó la cámara. Más tarde tomemos algunas fotos casuales, ambas pueden ir a juguetear libremente. Evina gritó a las dos y luego me devolvió la cámara. Parecía que necesitaba tomar las fotos a partir de entonces. No te detengas, el obturador 54. Pero como me lo insinuó, no tuve más remedio que obedecerla. Así que empecé a tomar fotos del par que jugueteaba. 54 es una referencia a una comedia japonesa de zombies del 2017 dirigida por Shinichiro Ueda. Yui, me estás mojando, yabai, yabai, yabai. Espérame, espérame. Miura y Yuigama corrieron a lo largo de la costa. Cada vez que la marea golpeaba la playa, gritaban, ¡yay, yay!, y hacían un escándalo. Sí, todas son buenas fotos. Mientras estaba hablando de fotos, Evina a mi lado ya estaba tomando fotos con su teléfono inteligente antes de que pudiera notar cuando comenzó a hacerlo. Por cierto, también te llamaron aquí para ser modelo. Ya es lo suficientemente bonito con ellas dos. Estoy demasiado podrida para ser modelo 55. 55 demasiado podrida suena igual que, no suficientemente hermosa. Ah, bueno, hablando de modelos, creo que Ikitani-kun y Ayato-kun también son buenas elecciones en mi opinión. Eso está podrido. Y ahí, con Ayato-kun, comienza a... Perturbador, no. Con las risas inquietantes que Evina tenía, secretamente me miró y luego sonrió de forma extraña. ¿Es este un tipo de acoso sexual? Cuando lo dije y retrocedí 3 pasos lejos de ella, Evina se inclinó hacia atrás y exclamó con exageración. No hay problema en absoluto. No soy tan sexy. No estoy segura de que el acoso sexual de alguien que no es sexualmente atractivo pueda ser llamado de esa manera. ¿Qué tipo de explicación es esa? Realmente no puedo responderte, no es todavía acoso sexual. Realmente tuve problemas para responderle a Evina,
ya que nunca la traté como a una persona atractiva para mí. Por cierto, ahora que lo pienso, sentí que empecé a pensar en ella de esa manera. Es verdad. Para una chica que dice cosas como es porque no soy linda, todavía no tenía idea de cómo responder correctamente. Apuesto que en la mayoría de los casos los aduladores que dicen cosas como ese no es el caso en absoluto. Deberían mejorar sus halagos. Sin embargo, sentí que el mismo escenario no se aplica en el caso de Evina Gine. Mientras estaba teniendo problemas para encontrar una respuesta adecuada, Evina dirigió su mirada al horizonte. Y luego, quitándose la falda con suavidad, bajó el cuerpo y se agachó, apoyando la cabeza sobre las rodillas. Entonces ella comenzó a murmurar en palabras cortas. Esto es un poco molesto para mí. ¿Qué es molesto? Amor, cariño, sexo, etc. Bueno, me estoy avergonzando y ahora no quiero hablar de eso. Rápidamente miré a un lado. Después de escucharla decirlo en tono serio, con franqueza y sin ninguna reserva, empecé a sentirme bastante incómodo y avergonzado. Para mí no sonaba como una discusión filosófica, sino simplemente como una charla a medias sobre la realidad. No era realmente un tema que me gustara. Sin embargo, después de escuchar mi respuesta, Evina sacudió sus hombros y sonrió gentilmente. Ya que no estamos interesados el uno en el otro, técnicamente podemos hablar de eso, ¿no? Bien, eso es cierto, al ser dicho de esa manera, no podía hacer ninguna negación. En cierto modo, confío en la forma en que Evina Gine se aleja de los demás, no como extraños, pero tampoco demasiado cerca para ser llamados amigos. Ella se colocó en un lugar dulce donde las relaciones como, un conocido, o, un vecino, no eran fáciles de romper. Mientras mantenía una distancia que no del todo cercana, Evina continuó sus palabras por su cuenta. Bueno, todo estará bien al final, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Tenía un poco de miedo de preguntar algo que era demasiado ambiguo o fuera de lugar, y por lo tanto, fui ignorado por ella, así que expresé mi pregunta de manera más concisa. Después de todo, Ikigaya-kun es diferente a mí. Tal vez había escuchado la misma voz fría en otro lugar. Realmente no podía ver sus ojos con los que miraba a Miura y a otros, pero aún así, podía decir que más allá de sus lentes estaban sus pupilas abismales que parecían aguas profundas. ¿Escuchaste algo? Cuando le pregunté, ella finalmente volvió sus ojos hacia mí. ¿De quién? ¿Sobre qué? Sus pupilas estaban tan frías que no reflejaban el color del atardecer. Sin embargo, ella sonrió como si se estuviera burlando de mí. Eso me hizo sentir un poco incómodo. Ligeramente me encogí de hombros y miré hacia la cámara que tenía en la mano. No importa. En realidad no es nada. Después de que esquivara sus preguntas, Evina volvió sus ojos hacia la costa en Yuigahama y Miura, que todavía corrían de un lado a otro como cachorros. Solo te observo normalmente, y lo entiendo. En cierto sentido, también estoy involucrada en esto. También escuché cosas de Yui. Como esperaba, oíste cosas. Esa fue la razón por la que tenías ganas de hablar conmigo. No tenía idea de lo que escuchó y de cómo lo escuchó, y no tenía la intención de pedirle más explicaciones. Sin embargo, estaba un poco preocupada por su veredicto, alguien que me observaba con normalmente y entendía la situación. No creo que sea un ser humano de mente simple. También es un poco molesto e inquietante que ella haya podido entender la situación tan fácilmente. Después de todo, puse mucho esfuerzo en pensar y planear todo esto, pero luego me hablaste como si lo hubieras visto todo. Esto me está poniendo muy incómodo. A pesar de eso, la gente siempre dice, los observadores ven la mayor parte del juego. Es cierto que, a veces, inesperadamente otras personas que no sean nosotros podrían entender la situación mucho mejor. Incluso mucho más si ese espectador es Evina Gine. Sin embargo, no quería preguntarle demasiado atentamente. Así que puse una cara de póker y le pregunté casualmente mientras fingía operar la cámara. Cuando dijiste eso, todas las personas lo comprenden y entienden. No hace falta decir que Ayato-kun lo hace, ¿verdad? Mientras, Tobechi es demasiado amable para conseguirlo.
Otros, no me importa. En cuanto a Yumiko, déjame parar aquí. ¿Qué es eso? Eso suena aterrador. Olvidé por completo seguir poniendo la cara de póker e instintivamente miré en su dirección. Luego Evina se rió suavemente, como si quisiera implicar algo de eso. Una vez que terminó de reír, me miró de reojo. No tengo la menor idea de por qué las cosas terminaron de esta manera, ni estoy calificada para decir algo o comentar sobre ellas. En cualquier caso, no hay una manera más fácil de abordarlas. Sonreí con amargura ante sus palabras. Siempre me dijeron lo mismo, en realidad, todo el mundo me lo dijo. Incluso una oración es definitivamente suficiente para resolver y terminar el problema. Sin embargo, por más simple y fácil que parezca, nunca permitiría que lo dijeran. Lo más fácil es lo más difícil. Para mí, lo que estoy haciendo ahora es lo más fácil. Cuando terminé mis palabras, Evina giró su cabeza hacia mí y me miró fijamente. Fum, asqueroso. Está bien. Habiéndome hablado abiertamente con una voz tan desinteresada, dejé caer mis hombros. Bueno, soy muy consciente de lo asqueroso que soy, por lo que no tengo nada de qué quejarme. Sin embargo, la cara de Evina no mostraba tanto disgusto como sus palabras, pero aún estaba llena de su sonrisa. Bueno, puedo entenderlo. Realmente no odio este tipo de pesimismo. Asentí en respuesta sin decir una palabra, y luego dirigí mis ojos a la superficie del océano donde la luz del sol de la tarde brillaba con glamour. Quizás nuestras partes filosóficas estén saliendo a flote. Dando excusas tales como, estoy podrido por dentro, y así sucesivamente, colocando la fachada que tanto pintamos como solidificamos frente a otros. Estas son las partes con las que podemos simpatizar entre nosotros. Si tuviera que explicar mis acciones en las palabras de Evina, entonces la respuesta probablemente sería algo similar al pesimismo. No lo diría de la manera correcta, pero tampoco divergiría demasiado de la correcta. Ese pequeño matiz me ha hecho confirmar eso. Evina y yo éramos muy diferentes. Aunque simpatizamos entre nosotros, llegamos a diferentes conclusiones. Esta distancia, en cierto sentido, fue similar a la que hay entre Ayama y yo. A pesar de ser similares, cercanos, o aparentemente iguales, en realidad somos diferentes. Durante el año pasado, había estado tratando de confirmar eso. Quizás, ella y yo volvamos a hacer lo mismo. En lugar de corregir las afirmaciones de Evina, elegí guardar silencio. No tenía sentido intentar corregirlo en este punto. Mezclados con el ruido de la marea estaban sus voces de felicidad y disfrute. Evina. Vamos a tomarnos fotos juntas. Miura y Yuigahama agitaron sus manos ampliamente en la costa y llamaron a Evina en voz alta. Tal vez porque corrían por aquí y por allá, el aire que respiraban se volvió blanco, sus mejillas estaban teñidas de rojo, pero definitivamente no sentían frío en absoluto, o mejor dicho, ese era el único lugar cálido. Sí, voy. Después de que la llamaran, Evina se levantó rápidamente y me echó un vistazo rápido a mí y a la cámara en mi mano. Ella gentilmente colocó su cabello que estaba recortado hasta sus hombros detrás de sus orejas y me sonrió como si solo me dijera, cuento contigo. Entonces ella inmediatamente se dirigió hacia ellas. Después de despedirla, levanté la cámara. Parte 4. Al día siguiente después de nuestro evento fotográfico, el clima era tan claro como el día anterior. El sol ya se había puesto alto, con su luz penetrando a través del espacio entre las cortinas y, finalmente, ardiendo en mis párpados. Hoy es 3 de marzo, sábado, 10 días antes de la ceremonia de graduación. Más importante aún, hoy es el cumpleaños de Ikigaya Komachi, la mejor hermana del mundo. A pesar de eso, mi horario estaba completamente ocupado desde la mañana hasta la tarde. Normalmente prepararía un regalo de lujo lleno de mi amor por Komachi y celebraría su cumpleaños con una gran fiesta. Desafortunadamente, durante los últimos días estuve ocupado por la pospuesta y por una serie de asuntos relacionados con el baile de graduación. Lo odio. Odio el trabajo. Como de costumbre, quería escupir este sentimiento de odio y rudeza. Pero esta vez, ya que actué por mi propia voluntad y elegí tomar todo este trabajo,
me tragué todo el dolor, me animé y de repente salté de la cama. Este es el camino que elegí para caminar por mi cuenta, por lo que sería un error quejarme de ello. Dado que yo era mi propio empleador, todas mis quejas y dolores finalmente me serían enviadas de vuelta a mí mismo. En otras palabras, ser tu propio jefe es ciertamente muy difícil. Mientras mi cerebro giraba como si estuviera cubierto por la niebla que surgía de un par de días de cansancio, me dirigí al baño. A pesar de que la fecha había cambiado, el agua fría que salpicaba mi cara no se había vuelto un poco más caliente. Entonces me obligué a abrir los ojos. Rápidamente volví mis ojos al reloj, ya eran más de las 9 en punto. Si no me diera prisa, probablemente me perdería la reunión. Subí la escalera, corrí de regreso a mi habitación y tomé el uniforme escolar que colgaba de la pared. Rápidamente puse mis brazos a través de las mangas, agarré mi bolsa en mis brazos y corrí escaleras abajo. Estaba pensando en despedirme antes de salir de la casa, así que eché un vistazo a la sala de estar y vi a Komachi, que todavía llevaba un pijama y miraba la televisión perezosamente mientras metía los pies dentro del kotatsu. Parecía que mis padres seguían durmiendo profundamente. En la sala de estar, además de Komachi, también estaba Kamakura, que dormía junto a la ventana a la luz del sol y emitía un silencioso ronquido de su nariz. Entonces, estoy a punto de salir, está bien, que te vaya bien. Me puse el abrigo mientras hablaba, Komachi solo agitaba sus manos lentamente sin mirar en mi dirección y Kamakura golpeó la pared con su cola. Esa fue una escena que no cambió un poco de un fin de semana habitual. Aunque era su cumpleaños, ella no parecía tener ninguna reacción particular a eso. Por otro lado, me impresionó tanto que el campo estuviese tan humedecido de tanta irrigación. Bueno, eso es un Kangai 56. 56 el texto original para, reacción diagonal impresionado, era, que tiene la misma pronunciación que diagonal irrigación. Ambos son pronunciados Kangai. Sin embargo, por muy impresionado que estuviera de la escena, aún estaba mal preparado para la celebración de cumpleaños de Komachi. Recientemente incluso nuestras conversaciones en la mesa habían sido contaminadas por temas relacionados con mi trabajo, por lo que no hace falta decir que no tuve la oportunidad de hablar con Yuigahama sobre la compra de un regalo de cumpleaños para Komachi. Incluso si quisiera celebrar su cumpleaños después de regresar a casa, no creo que tuviera el tiempo, ni el dinero ni el espíritu para llevarlo a cabo. Tal vez a Komachi no le importaba tanto, pero yo me sentiría más cómodo si al menos dijese una palabra al respecto. Ah. Komachi, feliz cumpleaños. Tosí un par de veces mientras lo decía en voz baja. Si lo hubiera dicho mientras miraba directamente a la cara de Komachi, me sentiría realmente avergonzado, pero gracias a Dios, Komachi estaba mirando a otra parte. Mientras pensaba, Komachi invirtió su cuerpo y se tendió en el suelo. Luego rodó en el suelo durante un par de vueltas y, mientras seguía tumbada en el suelo, apoyó la barbilla en las manos y se rió. Oni-chan, gracias. Hace solo unos segundos, ella estaba frente a mí como si no estuviera prestando atención a mis palabras en absoluto. Pero tan pronto como la felicité, Komachi me mostró una sonrisa feliz. No pude resistir esa cara tan kawaii, también hice una sonrisa. Tan pronto como lo hice, Komachi se rió de nuevo con su nariz, con su nariz. La miré con duda. Entonces ella comenzó a hablar sin descanso. Fingía que todo era como de costumbre, como si no pasara nada, pero tan pronto como escuché las felicitaciones de Oni-chan rápidamente me puse súper alegre, eso fue muy alto en puntos Komachi. Eso es verdad. Si no lo hubieses dicho hubiera puntuado aún más alto. Pero ya sabía que esta era la forma de clase mundial de Komachi de esconder su timidez. Debido a esto, estaba a punto de tener un tiempo muy difícil al decir las siguientes palabras. Entonces, en cuanto al arreglo de hoy, sí, lo entiendo totalmente, no te preocupes por eso. Komachi asintió y sonrió gentilmente. Yui te está esperando, ¿verdad? Así que apúrate. ¿Cómo lo sabes? Sin embargo, no dije nada sobre el arreglo de hoy con Komachi, así que, mientras le preguntaba con sorpresa, Komachi agarró su teléfono inteligente y comenzó a encender la pantalla.
A las 12 a.m. recibí el mensaje de feliz cumpleaños de su parte, y luego me lo contó. Ah, ya veo, Komachi lo expresó como si no fuera algo impresionante, pero eso realmente me asustó. Qué miedo es que mi movimiento se filtre de alguna otra fuente a mi hermana. No da miedo. Hey, hablando de eso, Gama-san, parecías estar diciéndole varias cosas a Komachi. Realmente me gustaría aprender sobre todo en la red, tus fuentes y el destino de esta red de conexiones. Sin embargo, prefiero no meterme en problemas por preguntar de manera incorrecta, los problemas son complicados. Mientras gemía para mis adentros, Komachi se inclinó hacia atrás, levantó un dedo y se rió con un fu, fu, fu. Me encantaría disfrutar de una celebración de cumpleaños y también realmente aprecio recibir regalos. Pero estoy bien retrasándolo hasta que todos estén juntos. Ah bien, como respondí en pocas palabras, de repente comencé a pensar en mí mismo. Todos, ¿a quiénes se refería? Podría adivinarlo, pero no tengo ninguna confianza en mi capacidad para concederle el deseo. Tal vez ella estaba un poco sorprendida por mi voz que terminó cayendo inconscientemente al final. Komachi me miró mientras todavía descansaba su cabeza en sus manos. Sus ojos se levantaron como si tratara de buscar algo. Nuestros ojos se encontraron. No pude evitar comenzar a usar una sonrisa amarga en mi cara. Komachi se encogió de hombros y comenzó a murmurar. Bueno, estoy bien si no todos pueden venir. Incluso lo considere, que en el peor de los casos, está bien tener solo a Oni-chan presente. Su voz se llenó de calidez. Gracias a ello, pude quitarme la rigidez de la cara y le respondí con una leve risa. El peor de los casos, segura. Quise decir, lo que sea, realmente no me importa mucho por cierto, no hagas que Yui espere. Ella agitó su mano hacia mí para instarme a que me fuera rápidamente, y luego comenzó a rodar de nuevo. Suspiré profundamente, como si dejara ir una carga enorme que antes me reprimía. La miré una vez más y salí de la sala. Parte 5. Ya que salí tarde de mi casa, abandoné la idea de andar en bicicleta y decidí dirigirme al lugar de encuentro en tren y autobús. Hojeé y escaneé los materiales en el vagón del tren en movimiento para prepararme para la reunión. En parte gracias a la ayuda de Yuigahama, tuvimos la suerte de poder establecer rápidamente una fecha y hora de reunión. Dado que sentí que era bastante pesado hablar con Tamanawa, lo tomé como parte de mi trabajo elogiar algunos libros de terminología de negocios con el fin de aumentar nuestra parte del lenguaje común. Pronto, llegué a la estación más cercana cerca del lugar de reunión, y rápidamente corrí al centro comunitario donde se llevó a cabo la reunión. Habría sido mucho más fácil si pudiéramos celebrar la reunión en nuestra escuela. Sin embargo, nuestra escuela generalmente no permite el ingreso de personas externas, a menos que se realicen algunos procedimientos oficiales. Pero como alguien que ni siquiera pertenece al consejo estudiantil, eso sería casi imposible para mí. Por otro lado, parecería un poco demasiado informal si tuviéramos la reunión en una cafetería. Teniendo en cuenta el hecho de que teníamos que subir una foto de la reunión en las redes sociales, sería más preferible un lugar más o menos formal, solo la sensación de formalidad suficiente para hacer que nuestro plan de baile de graduación parezca más realista. Pensando y avanzando, mi teléfono inteligente comenzó a vibrar. Después de verificar la notificación, era un mensaje de Yuigahama. El texto dice: te falta mucho para llegar. Pensando que esto era bastante raro para Yuigahama dado que normalmente escribe mensajes mucho más largos, simplemente respondí: estoy llegando. De hecho, ya estoy al frente del edificio. Miré la entrada y sus alrededores, pero no pude ver a Yuigahama. Parecía que ella ya había entrado. Subí las escaleras con rapidez y luego me dirigí a la pequeña sala de reuniones que reservamos con anticipación. A unos pasos de la habitación en la que estaba a punto de entrar, ya podía escuchar vagamente la voz de Orimoto. Sin confirmar 2 veces la placa de la sala, sabía que esta sala sería la pequeña sala de reuniones que reservamos. Llamé a la puerta y la abrí. Después de eso, vi a Yuigahama ya allí, y frente a ella estaban sentados Tamanawa y Orimoto. Ah, Ikigaya, tiempo sin verte. Orimoto agitó su mano suavemente hacia mí con un humor muy encantador,
mientras que Tamanawa, sentado a su lado, cruzó los brazos, sopló aire sobre su frente y me miró brevemente. En respuesta, también lo saludé ligeramente con una inclinación de cabeza y saqué la silla al lado de Yuiga-ama, quien sin decir nada en voz alta, y solo con el movimiento de su boca me dijo Yaayo, de hecho, sería un poco embarazoso decir eso frente a otras personas, sí, sí. Sin embargo, esa forma de transmitir cosas en secreto también se sintió de alguna manera embarazosa al ser vista por otras personas. Para cubrir esa vergüenza, le susurré a Yuiga-ama. No acordamos encontrarnos en la entrada. Sí. Nos encontraríamos en la entrada, y luego, ya que hacía demasiado frío afuera, Yuiga-ama acarició su moño como si estuviera un poco preocupada por eso. Ella puso una sonrisa amarga. Probablemente Orimoto, como siempre, habló sin tapujos, y luego, siguiendo el flujo, arrastró a Yuiga-ama. Y así, justo antes de que apareciera, probablemente ambas tuvieron una conversación incómoda al no ser tan cercanas. Asqueroso, siento algo por ella. Ah, ya veo, lo siento por eso. Mientras bajaba la cabeza, Yuiga-ama negó y sonrió gentilmente. Tal vez este intercambio entre nosotros fue visto por Orimoto. Ella aplaudió deliberadamente con fuerza. Ah, realmente lo siento por eso. Yuiga-ama planeaba esperar afuera, pero le dije que entrara. Hacía bastante frío afuera, ¿verdad? Eso era un problema, si tuvieras que decir que era como Orimoto, era como ella, expresando francamente sus disculpas. En lugar de decir que no le importaba el sentido de la distancia, aún intentaría acercarse a ella sabiendo que la distancia existe. Ella ha sido así. Ya veo. Está bien. No me importa. Mientras lo dije, Yuiga-ama también asintió en acuerdo. Orimoto también sonrió. Bien, bien. También sentí que hacía bastante frío afuera. ¿Está realmente bien? Bien. Entonces está bien. Orimoto también mostró una sonrisa tratando de encubrirse, y al mismo tiempo hizo que su permanente se moviese de un lado a otro. ¿Cómo? ¿Cómo debo poner esto? Esta atmósfera vergonzosa. El solo hecho de ver a Orimoto me hace sentir como mierda, pero luego, junto con Yuiga-ama, se convertiría en una situación de maldición. Mierda 57 en el texto original decía, lo que podría ser una referencia a Jojo o Okutou no Ken. Yuiga-ama y Orimoto se sonrieron mutuamente. No pude ver qué tipo de expresión se extendía por debajo de esas sonrisas. Con ese momento de intenso silencio amargo, Orimoto finalmente abrió la boca después de soltar un breve suspiro. Hablando de eso, por cierto, porque Ikigaya no nos contactó. El hecho de que Yuiga-ama fue quien nos contactó realmente me asustó. Orimoto, que me miró mientras se quejaba, llenó su voz de insatisfacción, pero lo que dijo fue bastante locuaz. Gracias a eso, la atmósfera apretada fue capaz de aflojarse un poco. Finalmente pude abrir lentamente mi boca fuertemente sellada. Ah, bueno, cuando cambié a un teléfono nuevo, cosas como esta y aquella sucedieron, así que, no podía decir que borré su contacto después de llegar a Kara, así que solo lo murmuré tratando de redondear la historia. Orimoto lo interpretó arbitrariamente y luego me siguió con su sí. Ah, la libreta de direcciones se ha cambiado bien porque no me das tu line. Bueno, no uso line. Eso es gracioso, ¿no es esa una excusa usada por las chicas? No, no es gracioso. El modo de rechazo de las chicas es bastante terrible. A juzgar por el hecho de que lo mencionó como una excusa para las chicas, tal vez suceda con bastante frecuencia alrededor de Orimoto. Es Nakamachi-san. Te entiendo. Esa persona parece de ese tipo, etc. Lo siento por pensar de esta manera. Luego Orimoto inclinó la cabeza. ¿Y ahora qué? Mirando a lo lejos, Orimoto se golpeó la cara con su teléfono inteligente y pensó mucho. Mientras tanto, Tamanawa, que estaba sentado a su lado, seguía soplándose el mechón de cabello en su frente y, a veces, tosía una o dos veces. Y luego, justo como esperaba, me miró con una mirada muy aguda. Leí el ambiente y con otra tos evité que Orimoto promoviera la conversación.
Entonces abrí mi bolsa y comencé a agarrar cosas. Bueno, dejemos eso de lado. Así que hoy, estoy aquí como representante de la presidenta del Consejo Estudiantil, o más bien como su portavoz. Y luego, lo que saqué de la bolsa fue el tema principal de nuestra reunión de hoy, la propuesta para el baile de graduación. Aunque ya habíamos enviado copias digitales a Tamanawa y Orimoto, todavía quería preparar una copia física para la reunión de hoy. Esta es una ley de hierro por ser un esclavo de empresarial. RIP para los llamados, sin papeles. Recientemente, habíamos estado planeando un baile de graduación, y gradualmente habíamos estado pensando en ampliarlo. No estoy diciendo que lo vamos a hacer ahora mismo, es más como verlo como una opción a partir del próximo año. Mientras hablaba, Yuigama a mi lado me miró sorprendida por un instante. Asentí con la cabeza en reconocimiento. Para nosotros, este plan de promoción ficticio en sí estaba dirigido a la clase de graduados de este año, pero esta información se limitó para la secundaria Soubu. De hecho, el sitio web que estábamos preparando no mencionó explícitamente si estaba orientado para este año o el próximo, sino que simplemente se tituló a sí mismo como nueva promoción. Desde la perspectiva de Tamanawa, posiblemente no podrían aceptar tener un plan de graduación ridículamente absurdo para este año. Si solo tuviéramos tiempo suficiente para hacerlo, probablemente sería más fácil hacer que se unieran. No era necesario que les contáramos toda la historia. Sin embargo, ese pequeño número de padres molestos de nuestra escuela solo se mostraron molestos con el baile de graduación siendo realizado este año. Por esta razón, cuando aparezca un nuevo plan de graduación, obviamente lo van a observar con cautela y comenzar a pensar en ello. Al ver un plan de graduación que ya no les gusta volverse aún más ridículo, seguramente se levantarán y tratarán de destruirlo de inmediato. De hecho, con respecto a la preocupación de cuándo sucedería que acabo de mencionar, ni a Orimoto ni a Tamanawa parece importarles. Dieron por sentado que obviamente me refería al año próximo o incluso más tarde. Orimoto tomó el folleto de la propuesta y luego hizo un sonido como si acabara de perder sus incentivos. Esta cosa, la portada de la propuesta que Orimoto estaba volteando tenía caracteres y palabras sin sentido impresas en fuentes exageradas. Con eso Tamanawa definitivamente podría empatizar. Definitivamente lo entenderá todo. Mientras pensábamos así, rápidamente volvimos nuestros ojos a Tamanawa teniendo presente un sentido de esperanza. A continuación, Tamanawa leyó cuidadosamente la propuesta página por página, y algunas veces, como si encontrara algo que le preocupara, se concentraría y mostraría una cara difícil. Y entonces, él solo suspiró profundamente. Finalmente, pareció terminar de leerlo y cerró cuidadosamente el folleto. Levantó la cara y me miró fijamente. He leído cuidadosamente la propuesta. Mientras decía eso, Tamanawa seguía tocando la mesa con un dedo en un ritmo lento. Luego sopló un poco de aire sobre su frente. Es bueno que haya mucha diversidad en ello. Sin embargo, aparte de eso, todo lo demás es simplemente demasiado abstracto. Hay tantas cosas innecesarias que la intención de la propuesta simplemente se desvía de su enfoque. Después de escuchar sus palabras, me sorprendió tanto que abrí mucho la boca y me quedé inmóvil de asombro. ¿Qué dijiste? No utilizó ninguna de esas terminologías extranjeras atractivas en absoluto. Cuando todavía estaba sorprendido, Tamanawa continuó sus palabras. Creo que es mejor centrarse en las palabras que tienen mejor poder expresivo. ¿Quieres que la propuesta parezca realizable? Por supuesto, puedo entender el hecho de que deseas incorporar un sentido de próxima expectativa para un evento experimental. Pero, desafortunadamente, no veo ninguna manera de llegar a esto con el tiempo. Saludó y movió sus manos como si practicara tai chi. Tamanawa lo dijo palabra por palabra, expresando sus razonamientos, y al final, empujó su frente hacia arriba. Por esta razón, tu propuesta no funciona. Los ojos de Tamanawa se veían como si estuvieran insinuando aún no has llegado a esa etapa 58 con simpatía. 58, aún no has llegado a esa etapa, es una variación de, todavía no has llegado a esa zona, o en japonés.
Es un comentario muy conocido de Kyoto Animation después de que despidieran a Yamemouto Uyutake del puesto de director de Lucky Star. 59 Alta conciencia, es una jerga de Internet que se utiliza para describir a aquellos que siempre se presentan de manera exagerada y a menudo hablan en grandes palabras. ¿Por qué resultó así? Mientras lo pensaba, Yuigahama me miró como diciendo, en verdad era este tipo de persona, con cara confusa. Sacudí mi cabeza suavemente en respuesta, dando a entender no sé y no me importa. Siguiendo mi confusión, dirijo mis ojos reservados a Orimoto, quien luego mostró una sonrisa amarga y se rascó la mejilla. A juzgar por su reacción, parecía que Tamanawa-san había terminado así desde no hace mucho. Ha pasado un tiempo desde que aquellos que eran considerados por tener alta conciencia 59, se habían burlado de eso. Parecía que Tamanawa-san había estado leyendo en este tipo de atmósfera de su entorno y quizás comenzó a considerar cambiar su propia imagen. En cierto sentido, él había crecido y madurado de alguna manera. La gente siempre dice, alguien que ha estado ausente durante 3 días debe ser visto con nuevos ojos. Este dicho lo describe con precisión. Si sigo de esta manera, definitivamente obtendré un gaa de su parte mientras grita histéricamente. Espera, no era el momento de estar impresionado por él. Si Tamanawa se negara a subir a bordo, mi plan se acabaría. ¿Qué debería hacer? Cuando estaba entrando en pánico, comencé a sacudir mis rodillas inconscientemente. Tamanawa siguió golpeando la mesa con su dedo como si estuviera esperando mi respuesta. Yuigahama me miró y luego a Tamanawa con ansiedad, y luego suspiró suavemente. Al ver esto, Orimoto no pudo contener su risa, y dejó que se escapara. Todos estos ruidos se cruzaron y se convirtieron en una pista perturbadora de cacofonía. Sus ritmos aceleraron aún más mi sentimiento de ansiedad. En cualquier caso, tuve que abrir la boca porque me sentí obligado a decir algo en ese momento. Es realmente, estilo libre, el solo pronunciar las palabras que de repente se me van ocurriendo. Las palabras con alta conciencia sonaban anormalmente armoniosas con los raps japoneses. Tu preocupación es el presupuesto. Pero ya solíamos tener un presupuesto insuficiente. Así que ahora tenemos que usar la imaginación. Piensa en la escala y el ajuste. Todo lo que quiero hacer es sugerirlo. 60-60 se supone que este párrafo es como un rap en japonés. El traductor japonés-inglés dio su mejor esfuerzo para adaptar esto. Por mi parte, mi conocimiento de la rima, el castellano y el rap no son tan vastos para lograr algo decente, así que opté por dejar la traducción tal cual es. 61 Lincoln es una referencia a un programa de televisión al aire en TBS en Japón. Respecto al resto del párrafo, lo sé, suena como a desvaríos, pero esa es la traducción. No pensé mucho ni en el verso ni en el flujo, sino que simplemente emití palabras a voluntad. Tamanawa asintió rítmicamente con la cabeza y lo asimiló todo. Luego, agitó las manos en círculo y pronto respondió. Tu argumento es solo temporal. El contenido de tu propuesta es solo trivial. En caso de que tengamos que trabajar juntos, si no es concreto, nos joderemos todos. No puedes ver la dirección. Si no puedes contestar esto, entonces la propuesta de Boom desaparecerá. Así que todo lo que tenemos que hacer es pensar juntos. Tamanawa golpeó y explicó todo a gusto, haciéndome quedar sin palabras. A pesar de eso, todavía respondí. También acabamos de terminar nuestro proyecto. Simplemente necesitamos una cartelera nativa. Aunque la dirección es clara, el concepto que viene de Lincoln 61 solo viene, entonces necesitamos usar nuestras propias manos para construir los nidos. Pero, si no hay nadie a la cabeza, seguimos inmóviles. En cuanto al presupuesto, podemos financiar con fondos colectivos, siempre y cuando se trate de una visión de la gente. Es relajante. Mientras me quitaba el sudor de la frente, Tamanawa levantó las cejas y me escuchó alegremente de manera relajada. Confirmando que había sido un latido después de que terminé mi rap, hojeó el folleto de la propuesta y tocó la parte donde estaba completamente cargado por mis medidas de alta conciencia contra Tamanawa. De hecho, hay algunos intereses. Pero lo que me importa son las excusas. Solo una pequeña parte de la propuesta es importante.
Otros contenidos son solo tonterías. Si lo hacemos juntos, entonces trabajamos como una falange. Pero ahora somos simplemente inarmónicos. Creí que él solo agitaba sus manos mucho más rápido que antes, y hacia el final apuntó su dedo como si estuviera disparando una bala hacia mí. Aunque estamos bromeando, la mirada de Tamanawa me penetró profundamente y me dejó sin palabras. De hecho, justo como dijo Tamanawa, esta propuesta tomó a Tamanawa muy a la ligera. Di por sentado que Tamanawa se subirá a bordo si simplemente escribía un montón de terminologías de negocio sin pensar mucho en ello. Sin embargo, los seres humanos cambian mucho. Después de todo, Tamanawa recibió una lección de Yukinosita durante el evento de Navidad. En ese momento debió aprender a cambiar. Bueno, eso es, renuncié a hablar. Lo que sea. No me quedaban palabras. Este tipo era tan fuerte como esperaba. Me quedé sin ideas. Tan fuerte. Después de suspirar profundamente para reconocer mi derrota, Tamanawa mostró una sonrisa llena de orgullo por haberla ganado. Es por eso que tu propuesta no funciona. Diciéndolo directamente en mi cara de una forma tan descarada, otra vez me quedé sin palabras. El juego tuvo 8 secciones y 2 vueltas. Antes de llegar a la tercera ronda, me rendí después de recibir un golpe crítico. ¿Y ahora qué? Cuando dejé caer mi cabeza, Yuiga-ama, quien había estado observando nuestro flujo de intercambios hasta ese momento, finalmente no pudo soportarlo más y abrió su boca con cuidado, medio perpleja, medio asombrada. Orimoto, en cambio, había estado mirando nuestro intercambio y reprimiendo sus risitas. Se secó rápidamente las lágrimas de risa que aparecieron en sus ojos y respiró profundamente. Y luego, ella tomó el libro de propuestas en su mano. Pero esta propuesta todavía parece bastante divertida, ¿no? Ah, sí, verdad. Tan pronto como Orimoto se lo dijo a Yuiga-ama, el rostro de Yuiga-ama se volvió rápidamente brillante. Orimoto no pensó mucho al decirlo, sino que simplemente expresó su sincero interés en la propuesta. Al escuchar sus palabras, Tamanawa inmediatamente puso una sonrisa de caballero en su rostro. Junto con eso también chasqueó su dedo y le guiñó un ojo. Es verdad, eso también es un Sorearu. Hace un momento estaba discutiendo con vehemencia contra mí, pero después de ver la inversión de su actitud, no pude evitar mostrar mi reacción de sorpresa, y luego miré a Tamanawa. Tal vez finalmente se sintió avergonzado por eso. Tamanawa tosió varias veces con suavidad y luego volvió su atención al folleto de la propuesta. Por supuesto, no es que nos opongamos a esta propuesta ni a nada. Sin embargo, si no nos mantenemos en la misma longitud de onda desde el principio, pronto nos encontraremos con conflictos y terminaremos en direcciones diferentes. Entonces, creo que primero debemos solidificar esa parte. Mientras hablaba, rápidamente volvió sus ojos hacia mí. En respuesta asentí con la cabeza suavemente. Piensa en esta propuesta como nuestro plan tentativo. Solo queremos que se vea llamativo. Lamentaría si resulta difícil de entender. Por lo tanto, debemos primero dejar de lado la practicidad, volver a la línea de inicio y discutir desde allí. Poniendo mis manos sobre mis rodillas, bajé un poco la cabeza. Yuiga-ama también me siguió. Por favor. Tamanawa luego nos miró con atención, mientras Orimoto parpadeó. Un extraño momento de silencio vino y me hizo sentir mejor. Eso me produjo picazón, así que moví mi cuerpo con inquietud. Orimoto suspiró suavemente, todavía sonriendo. Suena bien para mí. Vamos a hacerlo, presidente. Orimoto luego golpeó el brazo de Tamanawa con el codo un par de veces. Cada vez que Tamanawa era golpeada por ella, él hacía un sonido indescriptible de mfu, nnnnn. Sí, yo conocía ese sentimiento. De vuelta en la escuela media, con ese contacto con la piel casi muero en el lugar. Tamanawa se quedó allí por un tiempo y finalmente pareció calmarse. Frotó suavemente el lugar donde lo golpearon y volvió a hablar. Bien. Por suerte todavía tenemos tiempo. Hay tiempo suficiente para que lo discutamos más. Teniendo en cuenta que queremos realizar el plan,
debemos trabajar cuidadosamente en la unificación de la comprensión de nuestro objetivo. Por supuesto. Inmediatamente Orimoto levantó su pulgar hacia arriba. Tal vez Tamanawa se haya deleitado con eso. Rápidamente sonrió, se frotó la barbilla y se inclinó hacia adelante con las manos cruzadas. Hablando de la meta, hay una historia del pasado. Érase una vez, había 3 albañiles en una ciudad. Si le preguntas a uno de ellos, ¿cuál es tu objetivo final? ¿Cómo crees que respondería? Tamanawa chasqueó los dedos con fuerza, y luego me señaló. Parecía que estaba emocionado. Al presentar una historia de capacitación empresarial que escuchó de alguna parte, incluso quiso intencionalmente que la respondiera. Pero, tristemente, cuando trabajé en la propuesta, en realidad aprendí sobre historias como esta. Construir una maravillosa gran iglesia que se mantenga en pie generaciones tras generaciones. Sintiendo pena por mi respuesta inmediata, rápidamente di la respuesta correcta. Tamanawa asintió orgullosamente. Eso es correcto. Mientras apila los ladrillos, él lo dice. Y luego, te diriges a otro albañil y le preguntas. ¿Qué crees que diría? Esta vez, Tamanawa chasqueó los dedos con ambas manos y luego me señaló. Después de escuchar sus palabras, Yuiga-ama parecía bastante confundida. Sacudí la cabeza para decirle que no se preocupara por eso. Pierdes si te pones serio. Sabiendo que mis palabras no serán simplemente enviadas a los oídos de Tamanawa, otra vez di la misma respuesta. Construir una maravillosa gran iglesia que se mantenga en pie generaciones tras generaciones. Correcto. Lo dice mientras mantiene sus manos ocupadas en su trabajo, y luego la tercera persona, Tamanawa nos miró a los 3, luego tomó un descanso lo suficientemente largo, y finalmente abrió su boca solemnemente. Construir una maravillosa gran iglesia que se mantenga en pie generaciones tras generaciones. Dice el tercer albañil. Oh, mirando los ojos brillantes de Tamanawa, no tenía palabras para decir, solo mostrar sorpresa. No estaba segura de cómo Tamanawa interpretó mi sorpresa, pero tomó un largo suspiro de satisfacción. Necesitamos reflexionar cuidadosamente sobre cuál es nuestro objetivo final. Se levantó pesadamente y luego giró su cuerpo a medio camino hacia nosotros. ¿Sabes cómo podemos derrotar a Destinyland? Sin esperar mi respuesta, Tamanawa comenzó a caminar por la habitación mientras sus zapatos hacían ruidos fuertes. Si adoptamos el enfoque normal, nunca derrotaremos a Destinyland, porque Destinyland casi ha alcanzado la perfección completa. Por lo tanto, debemos pensar desde otro ángulo, crear algo que esté incompleto, donde realmente se encuentre el sentido del entretenimiento. Finalmente, después de hacer 2 círculos en la sala de reuniones, Tamanawa se dirigió hacia la pizarra. Empezó a dibujar un diagrama misterioso en él. Un examen en el que siempre obtienes un puntaje de 90 diagonal 100, en comparación con un examen en el que solías obtener un puntaje de 0, pero esta vez obtienes un puntaje de 50. ¿Qué examen te da más felicidad? Lo que debemos considerar no es cómo podemos reunir a 10.000 personas, sino cómo podemos celebrar con 10.000 personas. Tamanawa golpeó la pizarra con fuerza. Tal vez abrumada por su vigor, Yuiga-ama aplaudió con admiración. Oh, lo tengo. Tal vez, de alguna manera, dirijo mi mirada a Yuiga-ama en duda. Luego apartó sus ojos de mí y habló con palabras rotas. Mientras tanto, Orimoto estaba jugando su teléfono inteligente y asintió con la cabeza en acuerdo. Cierto, ¿verdad? Por supuesto. Hey, apenas estabas escuchando. A pesar de eso, lo que Tamanawa acaba de decir no estaba completamente mal. Los argumentos en sí no eran precisamente irrazonables. Si tienes que decir Sorearu, entonces es bastante Sorearu. Por cierto, siento fuertemente este sentimiento de, no estás en la posición correcta para decirlo. Tal vez estas personas altamente conscientes eventualmente terminaran uniéndose a la industria del desarrollo tecnológico. Se sentía como un CEO de alguna compañía de ese tipo que acaba de sacar un gacha obteniendo una tarjeta de una estrella. Incluso después de que este tipo dejó de usar esas molestas palabras extrañas, la esencia de sus argumentos no cambió un poco.
Esto fue algo que escuchamos todo el tiempo alrededor de Inuykagen 62. Quizás el hecho de que lo consideremos como falto de frescura sea, de hecho, la prueba de nuestro crecimiento. 62 El área donde se desarrolla Oregairu. Mientras pensaba en estas trivialidades, Tamanawa, quien hace un momento estaba hablando sin sentido, comenzó a murmurar mientras miraba la pizarra. Mirando hacia el próximo año y más allá, debemos comenzar nuestra preparación de inmediato. Tenemos que apilar nuestros resultados uno por uno a partir de ahora. Después de eso, volvió su rostro hacia nosotros, con una sonrisa ligeramente amarga. Quizás el mismo Tamanawa ya había notado el vacío de sus propias palabras. Por lo tanto, todavía había estado tomando prestadas palabras de otros. Sin embargo, a pesar de eso, él seguía orando. Una vez que se siguen las acciones, los resultados, todas las palabras que dijo deben convertirse en los propios dichos de Tamanawa. Esperaba su futuro. A pesar de nuestra anterior enemistad entre nosotros, aún aprecio el hecho de que solo esta vez pude asociarme con Tamanawa, no solo por factores fuertes como el plan ficticio, sino también por tener un compañero que nos pueda apoyar en baile que tenga que organizar Iroha el próximo año y más allá. Es digno de representar a la secundaria Kain Sougou. Como un compañero, promocionado a compadre, casi puedo llamarte, mi hombre, necesito tomar una foto de mi hombre, contigo 63. 63 referencia a Represéntate Chikyu, un famoso grupo japonés de DJS. Todos estos son términos de hip hop, términos que me tome la libertad de traducir. Podemos tomar una foto de esta reunión. Además, si es posible, me gustaría que se muestre en el sitio web. Por supuesto, adelante. En ese caso, tal vez debería escribirlo de una manera más fácil de entender. Tamanawa aceptó felizmente. Y luego, fijó un par de lugares en la pizarra, y luego comenzó a hablar y dar vueltas a sus manos como si estuviera operando un alfarero. Pronto, antes de que agotáramos el tiempo restante de la sala de reuniones, el discurso de Tamanawa finalmente terminó. Cuando salimos del centro comunitario, el sol ya estaba en su cenit y las calles concurridas estaban decoradas con vivacidad. Antes de unirse a la multitud frente a la estación, Orimoto giró su cuerpo hacia nosotros. ¿Qué debemos hacer después? ¿Ir a casa, o almorzar? Tenemos que hacer algunos recados de nuestra escuela, ya veo, entonces dejemos la comida para la próxima vez. Después de que Yuiga-ama lo dijo en tono de disculpa, Orimoto frunció el ceño un poco. Luego Yuiga-ama unió sus manos y bajó la cabeza en disculpa. Yo también meneé la cabeza. Entonces, Tamanawa a mi lado tosió para aclararse la garganta, rápidamente dio un paso adelante y se paró junto a Orimoto. Por lo tanto, nos despediremos aquí. Por cierto, ahora que Orimoto y yo tenemos algo de tiempo libre después de esto, ¿por qué no? Ligeramente sonrojado, Tamanawa se hizo a un lado para probar su reacción y murmuró. Su tono era bastante fuerte al principio, pero a medida que avanzaba, se volvió más y más suave. No estaba seguro de si Orimoto estaba prestando atención o no. Ella simplemente asintió como si nada hubiera pasado. Bien, ve a casa. Vale, Tamanawa solo respondió eso, con su boca contraída. Pero pronto se recuperó, caminando lentamente hacia mí mientras soplaba aire hacia su frente. Cuando decidas la hora de la próxima reunión, podrías recordármelo. Para ser honesto, no teníamos tal plan, pero sin presión tuve que asentir con la cabeza en respuesta. No entiendo bien la situación, pero, esfuérzate. Tamanawa-san. Parte 6. El campus de la escuela durante el fin de semana fue extraordinariamente silencioso, todos los sonidos parecían reflejarse y rebotar en el vacío. Comenzando desde el patio de recreo, fuera del campus, los ruidos estaban por todas partes. Cuando ingresé al campus, empecé a sentir una sensación fría de rechazo. Sin embargo, en la sala del club de juegos, el ambiente se encendió y se sintió como un casino. ¡Hurra! Por fin lo hice. Por si acaso, vamos a hacer una prueba y abrir el sitio web. Atano presionó la tecla Enter y de repente se recostó sobre la mesa. Sagami, el hermano menor, me empujó la laptop sin poder hacer nada.
Miré la pantalla del portátil para ver el progreso. Un sitio web oficial que casi coincide con la especificación original apareció en la pantalla. El tema principal, nuestra fotografía con estilo, también se mostró junto con otra información. Lo único que quedaba era agregarle nuestras cuentas de redes sociales. Casi parecía estar listo como el sitio web teaser. Me impresionó bastante su capacidad para producir algo como esto solo en unos pocos días. Saimokusa, puedes intentar publicar algo. Ouki, dame segundo. Cuando lo dije, Saimokusa pronto publicó un artículo bastante feliz lleno de hashtags. Después de actualizar la página, eso apareció en el cuerpo principal de las redes sociales, junto con una foto que acabamos de tomar. Tamanawa rodeó sus manos como si estuviera operando una rueda de alfarero. Un artículo titulado Intercambiamos nuestras opiniones con la secundaria Kain Sougou sobre el tema del baile de graduación. De ahora en adelante nos gustaría traer más escuelas. Apareció inmediatamente. Wow, se ve increíble, genial. Detrás de mí, Yuigahama miró la pantalla y golpeó mis hombros con entusiasmo. Al estar un poco molesto por la distancia cercana, además de devolverle el portátil a Sagami, también escapé silenciosamente de las manos de Yuigahama. Bien, ahora vamos a migrarlo al entorno de producción. Saimokusa, por favor, haz el trabajo de actualizar las redes sociales para los próximos días. Así se hará. Ustedes pueden contar conmigo. Tanto Sagami como Saimokusa asintieron en respuesta. Excepto una persona, Atano puso una cara difícil frente al monitor. ¿Está realmente bien que se vea así? Sí, en términos de contenido ya es más que suficiente. No solo presentamos el logro de nuestra discusión con Tamanawa, sino que también insinuamos que podríamos reunir más escuelas. Eso ya debería hacer que parezca que ya no podemos dejarnos desatendidos y sin interrupciones. Dado que nuestra discusión con la secundaria Kain Sougou se describió como en la etapa de intercambio de ideas y opiniones, tendríamos suficientes excusas para dar si el plan de baile ficticio se abandona. Debemos, naturalmente, hacer que los que se quejaron de la primera propuesta del baile como idiotas reaccionen de forma exagerada. Justo cuando estaba a punto de explicarlo, Atano inclinó la cabeza y sus ojos entrecerrados me miraron. Ah, creo que la fuente de información del sitio web podría ser un poco demasiado débil para eso. Bueno, eso es cierto. Pero servirá a su propósito incluso si es así. Una fracción de padres lo verán. De hecho, sería bastante preocupante si más del número necesario de personas lo viera. Creo que el nivel de influencia que tiene ahora es precisamente lo que necesitamos. Además, por si acaso, estableceré una filtración a los padres, por lo que pronto deberíamos esperar algunas reacciones de ellos. Especialmente, esa persona que filtra la información era la parte más molesta, sin embargo. Pensando en el recado que necesito ejecutar a continuación, accidentalmente terminé con una cara amarga. No pude evitar suspirar. Yuigahama me miró con asombro. Continué mis palabras para encubrir mi malestar. Lo siento, muchachos, solo por los próximos 2 días, presten atención al sitio web y vean si el sitio tiene algún error o falla. Atano asintió suavemente y se volvió hacia su computadora portátil. Luego comenzó a hablar con Sagami sobre sus próximos pasos. Volví a mirar a todos y suspiré silenciosamente. En este momento, casi terminamos de tratar con la parte del hardware. Era un producto que podía contener defectos obvios y signos de trabajo rudo. Sin embargo, todos hemos intentado nuestro mejor esfuerzo. En realidad, todos hicieron todo lo posible por mi bien. Gracias a ellos, mientras logre pasar este fin de semana, lo que sigue debería ser más o menos fácil. Tuve que expresar mi genuino agradecimiento a Saimokusa y a los 2 miembros del club de juegos. Si las cosas van bien, podríamos ver los resultados tan pronto como el comienzo de la próxima semana. En definitiva, muchas gracias a todos. Aprecio mucho su ayuda. Qué deplorable era, solo pude decirlo en voz baja. Aún así, separé mis piernas, apoyé mis manos en ellas y lentamente bajé la cabeza en gratitud. Entonces,
Saimokusa y los dos tipos del club de juegos me miraron como si estuvieran viendo una especie en peligro de extinción. Solo Yuiga-ama mostró una sonrisa satisfactoria en su rostro. Sintiéndome bastante incómodo de ser mirado, me aclaré la garganta. Bueno, dejemos de lado nuestro agradecimiento. Lamento traerlos a todos aquí en un día de fin de semana. Por favor, si quieren ya pueden irse. En total, gracias por todo su trabajo. Tan pronto como terminé mis palabras, tomé mis pertenencias y rápidamente me levanté de mi asiento. Sería absurdo que los empleados se fueran si el gerente todavía se queda. Qué considerado y atento soy. Todos los gerentes deberían aprender de mí. Ah, espérame, gracias a todos, tengamos una celebración de esto. Siguiéndome, Yuiga-ama también se levantó de su asiento. Después de eso, me volví hacia Saimokusa y los otros y levanté mi brazo para animarlos. En respuesta, Atano y Sagami me devolvieron sonrisas ambiguas y complicadas. Eso no, bueno, lo pensaré, está bien, por ahora digamos que iremos si podemos. Solo una persona, Saimokusa, respondió alegremente. Normalmente eso es algo que dirías si quieres encontrar una excusa para no para, pero en el caso de Saimokusa, él simplemente iría. Extraño, ¿no? Después de hacer su trabajo, ellos tres se llenaron del sentido de liberación y logro. Los miré desde un lado cuando empezaron a charlar. Luego, tanto Yuiga-ama como yo salimos del salón del club en silencio. Lamentablemente eso no significaba que mi trabajo hubiera sido hecho. Saqué mi teléfono inteligente de mi bolsillo, tocando la pantalla mientras caminaba. Yuiga-ama, además de mí, también estaba en su teléfono, y luego me miró. ¿Iki tienes más planes, o simplemente irás a casa? Bueno, tengo que hacer una llamada telefónica. Y dependiendo de su resultado, mientras lo decía, seguí sosteniendo mi teléfono inteligente en la mano para hacer la llamada. Miré la lista de contactos que se muestra en la pantalla y suspiré profundamente. Originalmente, estaba planeando llamar y debería haberlo hecho. Sin embargo, es bastante normal posponer las llamadas y los mensajes que no estás dispuesto a hacer o redactar, como el informe de progreso o la notificación de retrasos. Para aquellas llamadas que involucran disculpas, siempre terminarías retrasándolas si es posible, una psicología típica de la dilación sin esperanza. Al final, cuando apenas estás en la fecha límite antes de que sea demasiado tarde, terminas causando más daños. Sabías todos los fundamentos, pero aún así no pudiste más que posponer las cosas. Pero solo por este tiempo, no importaba cuánto odiara hacerlo, siempre que no tenía otras opciones, tenía que recurrir a esto. Sospechando de mí, que seguía frunciendo el ceño y mirando mi teléfono inteligente, Yuiga-ama movió sus ojos de un lado a otro entre su teléfono inteligente y yo. Una llamada, ¿a quién? El ayudante que hará la filtración por mí. Después de que alcanzamos el paso elevado que conecta el edificio de propósito especial y el edificio principal, finalmente me decidí. Sabiendo que Yuiga-ama me había estado mirando con preocupación, decidí que era el momento de actuar. Respirando un largo suspiro, volteé mi rostro hacia Yuiga-ama. Disculpa, necesito hacer una llamada rápida. Por supuesto. Dije mis palabras con la implicación de que ella debería irse primero, pero Yuiga-ama simplemente se quedó allí, esperando que empiece mi llamada. Dado que ella ya actuó de esa manera, me habría resultado difícil pedirle explícitamente que se fuera. No se puede evitar. Señalé el banco en medio del paso elevado, y le dije con mis ojos que se sentara y me esperara allí. Luego presioné el botón de llamada. Después de 2 o 3 pitidos, el otro extremo contestó de inmediato. Hyayo, ¿cómo estás? Lo estoy haciendo bien. La persona a la que llamaba, cuyo nombre es Yukinoshita Haruno, actuó deliciosamente como si la conversación del otro día nunca hubiera ocurrido. Después de escuchar su voz, claramente sentí que mi mejilla se había torcido brevemente. Debido a que mi voz podría ser demasiado alta, podía escuchar risitas alegres por el altavoz. Deseché la sensación desagradable de haber sido visto, y rápidamente volví a hablar. Necesito tener una pequeña conversación contigo, ¿está bien?
Por supuesto eres bienvenido. Lo siento por mi repentino aviso, pero esta noche es un buen momento. Cuando dije eso, escuché que el otro extremo soltaba un suspiro, como si ella tuviera que pensarlo brevemente. Realmente es bastante repentino. Bien, de acuerdo. En ese caso, puedes venir aquí. Hay una cafetería justo a la entrada de la tienda. Ah, es acerca de tu casa. Todavía me molestaba más o menos el hecho de que, poco después, ella mostró un tono preocupante y respondió de inmediato que sí. Mientras trataba de pensar en el lugar que ella había designado, le respondí valientemente. Mientras tanto, Yuiga Ama, quien se suponía que debía estar sentada, se levantó de repente, se inclinó hacia mí y colocó su oreja al lado de mi teléfono. Al ser abordado tan repentina e inesperadamente, casi me asusté, con mi corazón acelerándose de inmediato. Desafortunadamente, no pude sacudirla, así que di varios pasos hacia adelante para distanciarme de ella. Yuiga Ama mostró insatisfacción en su rostro, tratando de acercarse a mí otra vez. Siendo sospechoso de lo que estaba pasando aquí, el ataque silencioso y la defensa entre Yuiga Ama y yo, Haruno-san me preguntó desde el otro extremo. ¿Qué pasó? No, nada. Respondí rápidamente. Cubriendo el micrófono con mi mano, reprendí a Yuiga Ama en voz baja. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy al teléfono. Te encontrarás con Haruno-san. Cuando estaba a punto de volver a la llamada, Yuiga Ama me interrumpió. Su voz era más aguda de lo habitual. Su cara parecía un poco preocupada. Después de ver esa cara, no pude evadir su pregunta o hacer una broma. No tuve más remedio que dar una respuesta rápida. Con respecto al sitio web, creo que esa persona podría filtrar la información por nosotros. Es malo, si yo también voy contigo. Yuiga Ama lo dijo con una voz más aguda de lo habitual. Su rostro parecía bastante serio y preocupante. Bueno, incluso si preguntaba, ella no abriría la boca. Sin respuesta. Sus ojos me decían con firmeza que incluso si le decía que no, ella todavía me acompañaría. Para ser honesto, realmente no quería que ella viniera conmigo. Cada vez que me encuentro con Yukinoshita Haruno no sale nada bueno. Realmente me sentiría terrible si además Yuiga Ama se involucra. Como lo pensé en vacilación, hola, hola. Con tono bastante irritado venía del teléfono. Presa del pánico me apresuré, rápidamente sostuve el teléfono en mi oído. Ah, lo siento mucho. Yuiga Ama y yo nos reuniremos contigo. Gama-san, oh, seguro. Sin tomarse un momento para pensarlo, Haruno-san respondió alegremente. Después de que decidimos una hora y un lugar para reunirnos, el otro extremo cuelga la llamada abruptamente. Dejé el teléfono suelto y sin poder, y miré a Yuiga Ama, que sostenía con firmeza las correas de su mochila y se mordía el labio. Vámonos, después de que le dije brevemente mis palabras, Yuiga Ama asintió con la cabeza con una suave sonrisa en su rostro. Sin embargo, los pasos que siguieron ya no sonaban tan energizados como de costumbre, sino silenciosos y solitarios. Lentamente, en silencio, sin dejar que nadie se dé cuenta. Ese sonido fue quizás, muy cercano al sonido que implica que el final está cerca. Parte 7. El sol se pone sobre el horizonte del mar. Solo el resplandor se dejó extendiéndose sobre el cielo del oeste. Iluminadas por el resplandor del atardecer, las calles también se iluminaron con las luces de las calles y las luces de los edificios. Las sombras de los peatones se extendían en varias direcciones. A pesar de que la cafetería designada ya estaba bastante llena, gracias a la elegante decoración europea y al toque de música de fondo, el ambiente era bastante relajante y reconfortante. Le dije al personal que me encontraría con alguien dentro y luego me llevaron a una terraza abierta. El viento helado de la primavera temprana soplaba sobre mi piel. Después de que cayó la noche, la temperatura bajó un poco, por lo que parecía haber algunos clientes aquí y allá. Sin embargo, en lo profundo de la esquina, alrededor de Yukinoshita Haruno había un área vacía donde no había nadie sentado. Haruno-san llevaba un abrigo rojo oscuro en su hombro, junto con una falda larga y botas cortas en sus pies. Sobre sus rodillas,
estaba cubierta suavemente por una manta que probablemente venía de la tienda. Ella estaba leyendo un libro tranquilamente. De vez en cuando sostenía la taza para calentar sus manos, y luego tomó un sorbo de ella. Me sorprendió su apariencia, me detuve y entrecerré los ojos. El aura que la rodeaba se superponía con una escena de hace algún tiempo que no había visto desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, solo me deslumbró por un breve momento antes de que ella nos notara. Ella sonrió gentilmente y agitó sus manos hacia nosotros. Bajé un poco la cabeza en cortesía. Mientras ella nos llamaba, tanto Yuiga-ama como yo nos sentamos frente a ella. ¿Quieren tomar algo? El pan aquí es muy delicioso. Quería terminar tan pronto como fuera posible, así que iba a decir eso. Pero luego decidí que no. La jarra que estaba sosteniendo Haruno-san parecía tener vino caliente en ella. Cuando se agitó el líquido rojo púrpura que contenía, desprendió un fuerte olor a canela. Iré con café regular. Voy a pedir té negro. De inmediato terminamos nuestro pedido y esperamos que nos trajeran las bebidas. Mientras tanto, Haruno-san colocó un marcador dentro del libro que ella simplemente dejó de leer y lo volvió a colocar en su bolso. Entonces, ¿de qué se trata esta conversación? Con su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, Haruno-san descansó su mejilla y miró mi cara. Esos ojos me recordaron la mala experiencia que tuve el otro día. Sus labios sensuales estaban acompañados por su sonrisa. Sus grandes ojos se entrecerraron como una flecha mientras me miraba. Cruzó sus largas piernas una encima de la otra bajo la mesa, con la punta de su pie tocando suavemente mi rodilla. Las palabras que estaba a punto de decir resultaron ser solo suspiros. Sentí que mi garganta estaba enredada y por alguna razón sedienta. Para ser honesto, realmente no quiero hablar con esta persona. No es que yo personalmente la odie, ya que en general no soy bueno para tratar con las mujeres. Si tengo que pensar, simplemente factor por factor, entonces no es que le guarde rencor. No importa si es desde el punto de vista de su apariencia o su personalidad, no puedo decir que solo hay unas pocas partes que me gusten de ella. Pero aún así, tenía miedo de ella, como mirar en un espejo por la noche, mirar a través de la apertura de una puerta en una habitación oscura, aquello inquietante que sientes por la espalda mientras te duchas, tal y tal. Es ese tipo de miedo que ni siquiera te atreves a averiguar o confirmar lo que realmente es. Sea lo que sea que ponga en palabras, a partir de ese momento, todo quedará atado. Me siento como si me estuviera dirigiendo a algo que ni siquiera quiero entender. Entonces estaba dominado por ese tipo de miedo y ansiedad. Era algo, sobre el baile de graduación. Mientras me quedaba sin palabras, Yuiga-ama no podía soportar verme así y abrió la boca. Estaba pensando que ese es el problema. La cara encantadora que Haruno-san había estado poniendo hasta entonces pronto desapareció como si todo fuera solo una broma. Al parecer, habiendo perdido todo su interés, Haruno-san recostó su cuerpo en el respaldo de la silla. Cuando dijiste que querías tener una conversación, pensé que normalmente sería una conversación de amor, ¿verdad? Diciendo sus palabras medio en broma, se encogió de hombros ampliamente. Al ver que Haruno-san perdió su interés, hice un suspiro superficial. Cuando dije que es una conversación normalmente debería implicar pedirte un favor, ¿verdad? Tomé un pequeño sorbo del café que me acababan de entregar e hice un comentario alegre. En respuesta, Haruno-san mostró su sonrisa. ¿Qué vida de negocios estás viviendo? Bueno, aunque odio el trabajo. Murmuré sarcásticamente con la mitad de mi cara torcida hacia arriba. Pronto pude sentir que el ambiente era relajado. Yuiga-ama sentada a mi lado también suspiró aliviada. ¡Qué miserable fui! Fue bueno que Yuiga-ama me acompañara. Si hubiera venido aquí solo, me habría quedado totalmente atrapado en su ritmo desde el principio hasta el final. Incluso si lograse esquivar en la superficie, muy adentro, mi corazón quedaría completamente capturado. Asentí con la cabeza a Yuiga-ama para decirle que ya estaba bien. Aunque no fui capaz de disipar fácilmente mi sentido de miedo hacia Haruno-san, no quería mostrar ningún lado débil y torpe de mí. Después de tomar otro sorbo de café, saqué mi teléfono inteligente.
Quiero que filtres adecuadamente esta información. Le mostré el sitio web oficial del baile de graduación que acabamos de terminar. Haruno-san miró el sitio web por unos segundos, y pronto dejó escapar un pequeño suspiro. No estoy segura de eso, Nuestro baile de graduación enfrentó oposiciones muy fuertes, así que queríamos considerar algo más nuevo. Tan pronto como Yuiga-ama quiso explicarlo más, Haruno-san puso una sonrisa amable en su rostro e interrumpió a Yuiga-ama. Bien, ya entendí esa parte, así que está bien. Parecía que Haruno-san ya entendía el esquema de lo que estaba pasando después de hojear los textos en el sitio web. Gracias a eso, pudimos proceder rápidamente. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, sabiendo que no tenía que explicar las cosas en detalle, contuve la respiración. Yukinosita Haruno me miró con sus ojos fríos. Me di cuenta de eso y rápidamente perdí mis palabras. Lo que no entiendo es por qué estás recurriendo a este método, no te dije antes sobre la relación de ustedes tres. Aunque su voz sonriente contenía sus razones, también podía escuchar la tristeza que casi me transmitía una sensación de desesperanza. Como si me torturaran por su error, como si estuviéramos sufriendo por los errores, cada palabra que decía me hacía daño como si estuviera vertiendo agua con hielo sobre mis neuronas, lo que me congeló de inmediato. ¿Realmente tienes en mente que esto también es por el bien de esa niña? Esto realmente no tiene mucho que ver con Yukinosita. No es que ella me haya pedido que lo haga. Más bien, elegí actuar por mi cuenta. Así que en realidad esto solo sirve para calmar mi autosatisfacción. Dejo salir palabras, aquellas que preparé cuidadosamente de antemano. Comprendí muy bien que mientras decidiera pedirle a Yukinosita Haruno que hiciera la filtración, ya no podía esquivar esta pregunta de ella. Por lo tanto, decidí decirlo de la manera menos equivocada. A pesar del hecho de que no había una respuesta absolutamente correcta, todavía creía firmemente que al menos no estaba equivocado. Por lo menos, era una de las verdades en las que creía. Desafortunadamente, no pensé que mi excusa pudiera funcionar para Yukinosita Haruno. Esa fue precisamente la razón por la que quería evitar a esta persona a menos que fuera absolutamente necesario. Haruno-san hizo otra sonrisa y tomó un sorbo de vino caliente. Mientras limpiaba el borde del vaso, comenzó a hablarme lentamente como si intentara corregir mi razonamiento de las cosas. Yukino-chan no te pidió ayuda, pero decidiste actuar voluntariamente. Por lo tanto, como dije, no es eso codependencia, precisamente como sugiere la palabra, ¿verdad? Al final, no hay ninguna diferencia. No pude negar su declaración de inmediato, perdiendo todas mis palabras. Yuiga-ama me miró a los ojos y luego a Haruno-san. No solo Isshiki y Ayama, sino que también me temo que Yuiga-ama tenía algo en su mente sin decirlo de forma explícita. Incluso yo mismo me había dado cuenta de que simplemente lo trataba como un juego de palabras, una excusa que estaba evadiendo. Yukino-chan eligió la independencia, queriendo terminar esa relación. Lo que Ikigaya-kun puede hacer es vigilarla de esa manera, ¿no es así? Usando su voz que no podía ser más gentil y amable, Haruno-san lo dijo como si estuviera enseñando a un bebé. Ya no podía mirarla directamente a los ojos, así que bajé los ojos. Lo que ella dijo fue definitivamente correcto, terminé teniendo una sensación tangible como esa. Noté que en ese momento ya estaba sosteniendo firmemente las mangas de mi abrigo. Todavía no creo que estés en lo correcto, murmuró Yuiga-ama. Aunque su voz era tan baja que podría haberse ido inmediatamente con el viento, claramente entró en mi oído sin ambigüedades. No pude identificar su expresión facial ya que había suprimido las emociones en su voz. Miré la cara de Yuiga-ama. Sus ojos no me miraban a mí ni a Haruno-san. Yuiga-ama enderezó la espalda y miró con firmeza un solo punto de la mesa. Los ojos de Haruno-san, que hasta entonces habían estado enfocados solo en mí, finalmente giraron rápidamente hacia la dirección de Yuiga-ama. Y luego, inclinó un poco la cabeza e instó a Yuiga-ama a seguir hablando. Reconociendo su contacto visual, Yuiga-ama comenzó a hablar vacilante. Sonaba bien cuando dijiste, vigilarla, pero en última instancia, la única consecuencia que nos queda es que nos alejemos el uno del otro.
evitándonos el uno del otro, alejándose unos de otros. Si simplemente dejamos que suceda, no cambiaremos un poco al final. En ese caso, tal vez, todo terminaría en una tragedia, no solo nosotros sino también el baile de graduación. Iluminada por la luz de estilo retro en la cafetería, su perfil parecía mucho más parecido al de un adulto, dejando una sombra pasajera. Mirando ese hermoso ambiente y su rostro tranquilo, mi corazón se volvió doloroso desde adentro. O tal vez, fue porque la escena final que ella acaba de mencionar fue tan fácilmente imaginable para mí. Por lo tanto, queremos estar más cerca incluso por un poco. Tenemos que estar involucrados. Es algo necesario para terminar correctamente. Las oraciones que se fabricaron sin parar, palabra por palabra, al final se convirtieron en un largo suspiro. No había manera de que supiera lo próximo que diría Yuiga-ama. Tampoco pude leer su expresión facial cuando bajó los ojos. A pesar de eso, hay algo que sí entiendo. En realidad, era algo que entendí hace mucho tiempo. Eso es verdad, necesitamos terminarlo apropiadamente. No se lo estaba diciendo a nadie per se, pero murmuré como si estuviera hablando conmigo mismo. Yuiga-ama asintió en silencio hacia mí. Tal vez, todos teníamos el mismo deseo de querer terminar correctamente. Después de confirmarlo 2 veces, finalmente pude levantar mi cara. Tan pronto como nuestros ojos se cruzaron, Haruno-san mostró una sonrisa amable, inclinó un poco la cabeza y entrecerró los ojos. Eso significa que cualquier tipo de final está bien, incluso un final que no es deseado por Yukino-chan o alguien más. Sí, está bien. Sin dudar un poco dejé salir mis palabras. Mirándome la cara, Haruno-san se tragó la respiración en voz baja, sorprendida. Y luego, matando la sonrisa que llevaba, me preguntó con una voz mucho más fría que antes. Solo por curiosidad, ¿por qué Ikigaya-kun tiene que llegar tan lejos? A su pregunta, no pude dar una respuesta inmediata. No era como si todavía dudara o vacilara en ese momento, sino que la respuesta ya estaba allí. Fue solo porque ya me habían hecho preguntas similares un par de veces hasta entonces, y por eso tuve problemas para elegir mis palabras. A mi lado estaba Yuiga-ama, quien endureció su cuerpo y me escuchó atentamente. Por lo tanto, hice todo lo posible para no mentir, no para entrar en conflicto con las declaraciones que había hecho, y decidí dar una respuesta que tuviera en cuenta mi coherencia. Quizás fue solo, el espíritu del voluntariado. Un corazón que desea ayudarse mutuamente. Necesitamos alguna razón para ayudar a otros. Forzando mis palabras descaradamente, la silla a mi lado comenzó a temblar. Podría decir que los hombros de Yuiga-ama simplemente perdieron su fuerza. Haruno-san suspiró brevemente y volvió la cara hacia el cielo. Eres una persona bastante interesante. Si tuvieras que decir eso, entonces al menos quiero que te rías al mismo tiempo. No estaba seguro de si Haruno-san lo había notado o no, pero su rostro no tenía señales de una sonrisa. Solo su voz resonó. Después señalárselo, finalmente Haruno-san sonrió como si se hubiera dado cuenta. Decir solo las mentiras. Sin decir una sola palabra de verdad. Ya sea real o falso. Realmente no tengo nada que decir en particular. Incluso si lo tuviese. Me tragué lo que quería decir, cambié mis palabras a otra cosa. No eres la persona a la que se lo diría. Es verdad, Haruno-san entrecerró los ojos como si de repente viera algo muy deslumbrante por un breve instante. Sin cambiar la sonrisa en su cara, ella me respondió medio en broma. Sin embargo, su voz fue acompañada de alguna manera con un tono muy escalofriante, seguido de un suspiro seco y pequeño. Tal vez ella ya lo sabía. Su mano se acercó a la taza. Ella bebió la bebida que ya estaba fría y se limpió los labios con la punta de un dedo. Asintió con la cabeza como si se dispusiera a hablar de nuevo, levantó la cara y sonrió con amabilidad. Te haré el favor porque eres tú y te ayudaré con la filtración con mi mejor esfuerzo. Gracias. Tanto Yuiga-ama como yo bajamos nuestras cabezas. Haruno-san descansó su mejilla en una mano y comenzó a tocar la pantalla de su teléfono inteligente con la otra. Sin embargo, todavía es difícil con esta pequeña ayuda. Al ser dicho de forma inesperada,
me confundí un poco. Al ver mi reacción, Haruno-san sonrió maliciosamente. Aunque ya has reunido todos los elementos necesarios, las personas con las que estás tratando no pueden ser discutidas con los razonamientos adecuados, ¿verdad? Además, tu verdadero oponente es mi madre, eso es verdad. Pensar en la madre de las hermanas Yukinoshita hizo que Yuigahama y yo nos miráramos y sonriéramos amargamente. Tal como esperaba, si un cierto número de padres desea expresar sus quejas sobre el baile de graduación, lo harían a través de la madre que actuó como su representante. Entonces, naturalmente, me convertiría en la persona que tiene la responsabilidad del lado de los estudiantes. Pensando en la confrontación que ocurrió el otro día, para ser honesto, no creía que pudiera ganar el argumento apelando a la lógica o a la lírica. Mientras fruncía el ceño y murmuraba mis palabras, Haruno-san se estiró y bostezó sin interés. Luego continuó sus palabras como si solo fuera un subproducto del seguimiento de su bostezo. Pero siempre que lleves la conversación con ella, creo que debería haber una manera de hacer algo, ¿verdad? No creo que esa persona realmente se preocupe por los bailes y esas cosas. No pude captar la intención ni la connotación de sus palabras, así que incliné mi cabeza. Sin embargo, Haruno-san no tenía la intención de profundizar en ello. Más bien, comenzó a mirar el menú de bebidas y a zumbar con la nariz. Bueno, haré mi mejor esfuerzo. Sí, por favor hazlo. Tomé sus palabras de aliento con palabras descuidadas, que ella dijo sin siquiera mirarme. Entonces me quedé sin palabras para decir. Teniendo en cuenta el tiempo para ese entonces, pensé que era el momento adecuado para irnos. Le dije a Yuigahama que era el momento de irnos solo por contacto visual. Ella asintió en respuesta. Es hora de que nos vayamos. Lo siento por ocupar tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. No hay problema. Nos vemos. Cuando los dos nos levantamos de las sillas, Haruno-san agitó su mano suavemente hacia nosotros. Dado que ya sacó el menú de bebidas a la mano, parecía que todavía tenía la intención de quedarse allí por más tiempo. Después de saludarla con la cabeza en cortesía, ambos salimos de la cafetería. La distancia desde la cafetería a la estación era bastante corta. En un día laborable habría sido la hora punta. En un sábado como el de hoy, ya que no había ningún evento importante sucediendo en ese momento, no estaba tan lleno de gente. Finalmente, llegamos a la plaza de la estación, que también servía como una pequeña terminal de autobuses. Miré a Yuigahama para saber qué hacer a continuación. Desde que salimos de la cafetería, Yuigahama había estado en silencio, como si ella hubiera estado pensando en algo todo el tiempo. Como yo estaba preocupado por eso, rápidamente le eché un vistazo a su cara. Yuigahama luego puso una sonrisa exhausta en su cara. Pronto se detuvo y abrió la boca con dificultad. Justo ahora, ¿cuál era la codependencia de que Haruno-san mencionó? A pesar de la sonrisa preocupada que realizó, su voz era bastante seria. Incapaz de esquivar su pregunta, me senté en un banco cercano e intenté buscar palabras para decir. Yuigahama también se sentó a mi lado, sosteniendo su mochila contra su pecho. Es un poco difícil de explicar, de alguna manera entiendes la parte de dependencia, ¿verdad? A mi pregunta, Yuigahama asintió con la cabeza y trató de enterrar su cara en la mochila que estaba abrazando. Respondí con una leve sonrisa y continué mis palabras. Traté de explicarlo claramente, y si es posible sin usar terminologías y omitiendo los detalles innecesarios. En pocas palabras, la codependencia significa que la persona en la que se confía está de acuerdo con su papel de ser dependiente, tal vez. Sabiendo que se considera necesario, la persona de la que depende encuentra su valor y obtiene satisfacción y tranquilidad. Al final, al ambas partes depender la una de la otra se vuelven reacios a salir de esta situación. Mientras estaba explicando, noté que mi voz bajó de repente. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que encajaba exactamente en esa definición. Poco a poco comencé a sentir amargura en mi boca. Quizás Yuigahama también le recordó algo. Ella se mordió los labios ligeramente. Eso, no es algo bueno, ¿cierto? Bueno, no es exactamente saludable, supongo. Por lo tanto, eso es,
Tal vez, es tan malo como se esperaba. Después de escuchar mis palabras, el rostro de Yuiga-ama se volvió sombrío. Me hizo sentir mucho dolor al verlo, así que rápidamente me levanté del banco como si tratara de separarme de él. Lo que dijo esa persona no es completamente cierto. Es simplemente una de las maneras de verlo. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por sus palabras, traté de transmitirle esta capa de significado. Entonces le sonreí torpemente. En respuesta, Yuiga-ama también mostró una sonrisa suave que de alguna manera se sintió triste. Ella asintió y también se levantó. Sin saber quién había empezado a caminar, los dos llegamos a los torniquetes de la estación. Yuiga-ama levantó su mano gentilmente y me saludó. Entonces, tengo que tomar el tren. Está bien entonces, cuídate. Gracias. Nos vemos en la escuela. Buenas noches, Iki. Yuiga-ama agitó su mano suavemente por su pecho. La vi marchar y comencé a caminar. Después de dar unos pasos, me di la vuelta y vi a Yuiga-ama todavía parada afuera de los torniquetes. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella agitó su mano aún más ampliamente. En respuesta ligeramente levanté mi mano. Sintiéndome un poco avergonzado, rápidamente salí de la estación. Al estar solo, corrí a casa contra el viento de la noche. En este punto, había completado todas las tareas que había programado para hoy. También terminé la mayor parte de la preparación que pude. Lo único que queda por hacer, es terminar las cosas correctamente.